Ya, ya conecto. Ok, muy buena tarde. Bienvenidos a la sesión del día de hoy del Centro de Investigación. Hoy vamos a revisar, gracias a la redundancia, la revisión narrativa. Para ello, primero, pues, a ver qué preguntarnos, ¿no? Si esto de la revisión narrativa se puede considerar en hasta cierto sentido revisión sistemática o metaanálisis, pues no. Ahí como bien ven en lo que tenemos expuesto, lo primero que se tiene que identificar es el tipo de investigación que queremos realizar para poder, digamos, definir hacia dónde, a qué tipo de revisión vamos a realizar, ¿no? En ese sentido, la orientación de la investigación va a permitir identificar hacia dónde vamos a, a la búsqueda, ¿no? Y como pueden ver ahí, eh, la revisión, digamos, narrativa va a tener que ver más con el tipo de estudio pues, que se busca, pero también tiene que ver con el hecho de que no son eh, trabajos de tipo experimental, porque esos son denominados investigación de proyecto. Vamos ahora a ver cuál es la importancia. Ustedes deben saber que hay diferentes formas de abordar los diferentes problemas que encontramos en las ciencias de la salud. Y una de ellas es, en los últimos años se ha visto que la medicina basada en evidencias, o también la salud basada en evidencias, permiten hacer revisiones en donde el fundamento, ¿sí?, es justo actualizar el estatus del conocimiento para ese evento que se está estudiando. Por eso es importante que los investigadores presenten o tengan ciertas competencias, pero ciertas habilidades para que les permita, digamos, entrar en ese mar, ¿no?, en ese océano de información eh, que actualmente existe, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Supongamos que usted, ¿no?, plantea una pregunta de investigación. Entonces, esta pregunta que generalmente va a requerir una estrategia de búsqueda mediante buscadores o bases de datos. eh, Va a tener ciertas características dentro de lo que se podría obtener como resultados. eh, Se podría decir que podrían haber estos tres tipos de revisiones: la narrativa, la sistemática y la meta. Y tampoco metanálisis, pero vamos a ver. Hipotéticamente, en su estrategia de búsqueda solamente arrojó 15 estudios clínicos aleatorizados, pero resulta que 5 de ellos presentan resultados positivos, ¿no? Y 5 negativos, y 5 neutros. La pregunta es cuál de estos 15, bueno, de estos resultados eh, se, te podría decir hacia dónde está la mejor posibilidad de tratamiento, ¿no? Entonces, fíjense cómo, generalmente, ¿qué es lo que decimos? No, pues me voy a quedar con el anterior más el tema nuevo, ¿no? Porque se supone que es el que está más cerca de lo que yo estoy en el contexto actual viviendo. Pero también podríamos decir, no, pues me voy a quedar con el que tenga mayor tamaño industrial. O con el que tenga mayor rigor y por lo tanto haya sido publicado en una revista de mayor impacto. O bien que el reconocimiento del autor sea pues el más reconocido, ¿no? Eso es muy frecuente, ¿no? Pero fíjense, si se considera el tiempo que va a tomar primeramente revisar o traducir esos artículos, evaluarlos críticamente y luego decidir cuál es el que vamos a considerar para nuestro proyecto, eh, pues no solo es tiempo, y esfuerzo infructuoso, sino además hasta nos va a desmotivar seguramente. Entonces, fíjense, el concepto de revisión sistemática con metaanálisis o revisiones narrativas, es importante considerarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es una revisión narrativa. Como podemos ver ahí, son un tipo de revisión que tiene una característica, ¿sí?
que es la de revisar más o menos de forma exhaustiva un tema. Pero esto no implica que quien hace este tipo de revisiones tenga que hacer una declaración de la metodología. Por lo tanto, en ese sentido, algunas preguntas podrían considerarse imaginando para la diabetes mellitus por primera vez que la diabetes. ¿Cuál es su fisiopatología? ¿Cómo se practica? Entre otras, ¿no? Entonces, fíjense, en este tipo de revisiones narrativas, las preguntas entonces se pueden responder con lo que el investigador tiene a la mano, ¿no? Pueden ser libros, artículos o incluso eh, pues, algunos ejercicios que se hacen en la práctica de entrevistar a un especialista. Pero fíjense cómo las revisiones narrativas, según su jerarquización en términos de la evidencia, no van a ser tan, o sea, las hacemos, pero no son, ¿cómo explicarles? Las hacemos, pero las hacemos de forma muy subjetiva y sin metodología. Cuando es así, pues la validez de todo esto que estamos haciendo no es tan, pues, tan relevante, ¿no? Por eso, fíjense que las revisiones sistemáticas son una forma de investigación donde va a haber una mejor recuperación o recopilación de la información de un tema pues, específico que va a orientar la pregunta del proceso. Y fíjense cómo las revisiones sistemáticas también, en estas el centro no son los pacientes, sino el estudio, ¿no? Los recursos electrónicos. Esto significa que en la revisión sistemática el investigador va a revisar un conjunto de artículos que ya, digamos, han pasado por ciertos filtros, por revisión de pares, etcétera, y han sido publicados en revistas pues, que tienen alto, pues un impacto más o menos aceptable y que han sido incluso sujetos de citación por otros investigadores. En este caso, pues podemos buscar en bases de datos, por ejemplo, las famosas, ¿no? Open Access, por ejemplo, Redalyc, PubMed, InfoNet, hay varias. Y aquí, por ejemplo, podemos ver algunas metabuscadores, actas de congresos. eh, ya ven que cada congreso genera un resumen de las cosas. Y bueno, existen dos tipos de revisiones sistemáticas, ¿saben? Se denominan cualitativas o cuantitativas metaanálisis. En las primeras, la evidencia va a permitir una descripción un poco más profunda, ¿verdad? Considero quizás algunos elementos estadísticos, estadístico, y va a permitir eh, considerarla como una revisión sistemática. En las cuantitativas también se pueden presentar este tipo de evidencias, pero la diferencia con la primera, o sea, con la cualitativa, va a radicar en que principalmente se ocuparon pues, técnicas estadísticas, ¿no? Para que el dato permita identificar un estimador puntual y aquí ya se denomina. Básicamente es eso, es una charla muy pequeña. Yo creo que lo que considero que es importante que ustedes tengan en cuenta es que la importancia que tiene de primero identificar la pregunta y primero hacer una especie de búsqueda de los artículos que consideramos más importantes ayuda en primer momento, pero posteriormente sí tenemos que, como sugerencia, entrar en una revisión sistemática. Es decir, hacer una pequeña descripción de cómo vamos a buscar esos artículos, cuáles van a ser mis criterios de inclusión, de exclusión, en qué base de datos voy a investigar, por qué en esas bases de datos no en otras. Es decir, hacer toda una sistematización de la metodología que permita tener cierta certeza, ¿no? De cómo el investigador buscó. ¿No? Porque como bien se decía, en la revisión narrativa, ahí no se declara que se hizo, solamente se describe. Pero cuando tú haces una declaración de la metodología, esto por sí mismo podría ser incluso un primer capítulo o un primer manuscrito que podría ser publicado en alguna revista. Es decir, una especie del estado del arte del fenómeno que estoy estudiando. ¿Cómo está ese fenómeno? ¿Qué elementos tiene desde la teoría y desde la metodología? Eso permite integrar
un cuerpo de conocimiento más robusto que permite eh, pues tener mayor conocimiento teórico metodológico del tema y por lo tanto posiciona al investigador pues no como un especialista mundial, por lo menos como un especialista que tiene el pulso del tema. Y básicamente es lo que habría que considerar. Y bueno, no sé si te quedó alguna pregunta. Sí, o sea, estaba viendo aquí lo de la revisión, sistemática, de que se puede hacer utilizando los estudios caracterizados ya Ajá, publicados. exactamente. O sea, yo podría poner, o sea, podría estar un fin de semana leyendo distintos artículos de un mismo tema, ya sea estudios caracterizados, representantes de casos clínicos, datos, base de datos, y a partir de ahí para hacer una revisión sistemática, ¿cómo se debe hacer? Buena pregunta. Sí, generalmente cuando uno inicia en este asunto por la famosa tesis de pregrado, ¿no? ¿Cómo se hace? El estudiante no sabe cómo abordar y entonces busca, ¿no? Incluso ni siquiera sabe diferenciar que es un artículo científico y incluso pone páginas web, ¿no? O sea, una página web de la OMS, por ejemplo, a Es una menos página web. es una página web, ¿no? A menos que esta te incluya un informe, bueno, si tú descargas el informe, bueno, ese ya es un referente, ¿no? Porque ya es un informe publicado. Pero lo que voy es a que tenemos que empezar a identificar qué características tiene el artículo científico y por eso ver cómo puedo yo considerarlo para mi revisión sistemática. O sea, digamos, inicialmente se entiende que el alumno no conoce esto, pero conforme va, por ejemplo, con una tesis de grado que tú ya concluiste, lo ideal es hacer con una revisión sistemática. No se les pide metaanálisis, entonces este nivel de complejidad pues ya es muy alto, ¿no? Pero sí una revisión sistemática que incluso podría, en un nivel menor, como vimos en una sesión anterior, una revisión de la literatura, ¿no? Pudiera ser también. Pero la sistemática permite metodológicamente decir cómo hiciste esa búsqueda, ¿no? En qué base de datos, con qué características, de cuántos años a la fecha, de 5 años a la fecha o más. Y eso te permite tener el conocimiento de frontera, el border reference, aquel conocimiento que te permite ver lo último que hay, o sea, lo último que hay en el tema que tú estás abordando. Entonces, bueno, es cuestión nada más de, pues, de organizarse, ¿no? Y hacerlo, porque hay muchos, si tú le pones, por ejemplo, en buscadores cómo hacer esta revisión sistemática, hay muchas formas, ¿no? En las que puedes abordar. Incluso en el famoso YouTube también podemos ver cómo es una revisión sistemática y te va orientando, te va diciendo que va a hacer datos. Idealmente el Open Access, o sea, es mucho mejor en el sentido que no tienes que pagar, pero hay bases de datos, por ejemplo, en donde el artículo que tú, cuando lo ves, o sea, cuando uno dice, wow, este artículo me serviría de mucho, pero cuesta $35. O sea, te cuesta, entonces el conocimiento puedes tener algunos, cobran porque pues también los autores tienen que pagar para que pudieran hacerse la revisión y otros elementos editoriales que componen la revista. Pero también puedes utilizar el Open Access. Digo, es una sugerencia. Y bueno, yo creo que en el caso tuyo, ¿cómo fue tu experiencia? Para ustedes, ¿cómo hiciste la práctica? Pues yo primero busqué el Ajá. tema que quería, y primero lo presenté con enseñanza y me dijeron que sí, no había problema. Ujú. Yo me iba a enfocar principalmente de una enfermedad, de las malformaciones broncopulmonares. Solamente quiero hablar de la malformación quística de reumatoide. Y primero empecé a buscar artículos de serie de casos, cómo se hacía la serie de casos de esa patología. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales había en esta misma? Toda la fisiología pulmonar, la embriología, la fisiología, la anatomía, y ya con eso empecé a escribir, y así nada más. Pero la pregunta la tenías clara o la fuiste, Ah, mejor, lo fuiste sí, leyendo. la pregunta de investigación fue determinar las características epidemiológicas de esa enfermedad en este hospital desde que se creó hasta el 2022. Esa fue mi pregunta de investigación y a partir de ahí desglosé como objetivos específicos, saber si era cuál fue los signos y síntomas más comunes, el método diagnóstico que se utilizó,
cuál fue la malformación congénita más común? Porque al final de cuentas hubieron muy poquitas de las que yo quería encontrar. Entonces, como hubieron poquitas, mejor agarré ya todas. Y Sí, así es como entonces hablé sobre cuál fue la más común y de la malformación quístico-hematoidea, la variante más común, cuál fue la técnica quirúrgica que se utilizó para hacer la resección y ya. Eso fue como que entonces, bueno, principalmente. con base en tu experiencia, ¿qué dirías tú que, cuál de las tres tipos de narrativa, bueno, hiciste revisión narrativa, hiciste revisión sistemática, ¿no? No una narrativa, sí, muy sencillo, una Pero narrativa. quizás hiciste, por lo que entendí, un poquito, te acercaste un poco a la sistemática, un poquito, Ah, pero sí. no lo, Sí, no tenía idea que se llamaba así y que existía esa manera de ok, investigar. sí, y cómo ves, en términos generales, crees tú que si tuvieras que repetir, ahora qué harías? ¿Cómo harías? Ah, sí, haría una mejor una sistemática para así poder, porque un problema que tuve al final era de que había leído tanto que ya no, luego no sabía de dónde había leído eso y tenía que volver a buscar de dónde lo busqué, dónde lo encontré para poder plasmarlo así, porque todo tiene que ir citado. Claro. Entonces ahí es donde dije, puesto más atención, Sí, es que cada artículo leído tiene que tener, digamos, tú tienes que guardarlo como un número, o por lo menos, con yo, una identificación sí, del por qué es tu importante. artículo uno tiene que ser tu artículo uno. Cuando tú lees y haces toda la descripción o la síntesis, entonces ya sabes que Hernández en el 24 dijo tal cosa. Entonces ya puedes. Pero si no lo guardamos, no lo ordenamos, no sistematizamos todos los artículos que vamos a considerar para la tesis, pasa eso, ¿no? Que ya sabes lo que dijiste, Solo lo lo dijiste, leí, que sí lo leí, pero no me acuerdo del todo. claro. Pero muy bien. Es que bueno que ya has cumplido tu tesis, y eso es importante, ¿no? Y bueno, habría que ver si te interesa la publicación, vamos a practicar. Sí, mañana le traigo mi computadora con la base de datos, porque se me ha pasado lo otro, no es que no lo haya querido, sí, Ok, sí quiero involucrarme en esa parte y también que platicarme de su experiencia, de qué más puedo aportar en este año que voy a tener libre, porque pues ya parece, todo apunta a que ya voy a trabajar y si quiero presentar para el otro año, pues tengo que tener más publicación, así que sí me gustaría que me orientara en qué más puedo mejorar, en qué más puedo orientarme y si Dios me lo permite, seguir estudiando